Cordial salud. Mi nombre es María del Pilar Liévano y junto a mis compañeras Nora, Eloida, Elvia y Joana vamos a hacer un recorrido histórico por todo lo concerniente a las políticas de educación inclusiva. Pertenecemos al curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva. Para iniciar vamos a hablar un poco sobre la época de 1940, donde el mundo se encontraba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, para 1948, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda esa época de los 50 y los 60 fue una época de muchos cambios sociales y de luchas por la reivindicación de los derechos. Desde lo internacional, para la época de los 60, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inician debates sobre la normalización para evitar el aislamiento total. Entonces se pedía que las personas con necesidades especiales no estuvieran aisladas, sino que llevaran una vida lo más normal posible. Mientras tanto, en Colombia se crea el decreto 3157, con el cual el ICFES institucionaliza la educación para niños excepcionales. Esto es un avance, sin embargo, esa educación se daba en centros totalmente separados del sistema regular. Por lo tanto, aunque ya existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso se quedaba un poco como en el papel y la educación seguía presentando todavía exclusión y segregación. Por la década de 1970 y también de 1980 hasta 1989 a nivel internacional, estos años se marcan por el fortalecimiento de la educación especial y se comienza un debate global sobre el concepto de necesidades educativas especiales. El movimiento integracionista que surgió en países escandinavos y en Estados Unidos en los años 70 se fundó en el principio de la normalización, la idea de que todas las personas con discapacidad debían acceder a condiciones de vida lo más cercanas posibles a las del resto de la sociedad. Acá en Colombia ese contexto internacional se tradujo en acciones concretas pero muy limitadas. Por el año 1974, el Ministerio de Educación Nacional impulsó programas de aulas especiales para niños que tenían retardo mental o dificultades de aprendizaje. Esto fue un avance, pero no frente a la exclusión total. Todo bajo el modelo todavía segregado y muchos estudiantes se veían limitados a participar de estos derechos. Hacia final de la década de los 70 y durante los años 80, la educación especial se consolidó institucionalmente, pero aún no existía una ley robusta que les garantizara definitivamente sus derechos. Las prácticas seguían concentradas en la condición de discapacidad o cognitiva del estudiante y no en las barreras que el sistema educativo generaba. Un hito bien importante ocurrió en el año de 1989 con la Declaración de los Derechos del Niño, que decía que todos los niños debían recibir una educación sin discriminación. Este documento internacional sembró las semillas de cambios legislativos en Colombia que surgirían en la década siguiente. En resumen, durante estos 20 años, la inclusión empezó a entenderse como una adaptación escolar, pero no aún como una transformación del sistema como tal. Colombia ha avanzado, pero a paso lento. En la década de los 90, entonces vamos a encontrar a nivel internacional la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España, que va a introducir el término de necesidades educativas especiales. Igualmente, la Declaración de Salamanca en 1994 por la UNESCO, donde se proclama que las escuelas deben acoger a todos. Encontramos también la Resolución 4896 de la Organización de Naciones Unidas, que nos habla sobre las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En Colombia vamos a encontrar entonces la promulgación de la actual Constitución Política de 1991, donde en su artículo 67 habla que la educación es un derecho fundamental y una obligación del Estado. Más adelante, en 1994, se crea la Ley 115, o sea, la Ley General de Educación, y en sus artículos 46 al 48 ordena la integración de alumnos con limitaciones en el servicio público educativo. Más adelante, el decreto 2082, en el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Y en 1997 se crea la Ley 361, que se conoce como la Ley de Discapacidad.
A nivel histórico, internacionalmente, entonces vamos a encontrar el fin de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania y otra serie de eventos políticos y científicos. En Colombia, pues entonces vamos a ver inconvenientes con el tema del narcotráfico, la creación de la Constitución, la apertura económica y la crisis energética. Hola a todos. El periodo que les voy a hablar es del 2000 al 2012, una etapa clave en la transición hacia la educación inclusiva como un enfoque educativo. A nivel internacional se fortalece la idea de que la educación debe responder a la diversidad de todos los estudiantes, no solo poblaciones específicas. Este impulso viene desde la UNESCO. Posteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refuerza este enfoque al proponer que las barreras están en el sistema educativo y no en los estudiantes, lo que impulsa cambios hacia modelos más inclusivos. En Colombia, este periodo muestra avances importantes con la Ley 1145 del 2007 y la Ley 1346 del 2009. El país empieza a alinear sus políticas con un enfoque de derechos. Además, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia impulsa orientaciones para atender a la diversidad dentro del aula regular. Sin embargo, es importante hacer una lectura crítica. Aunque se habla de inclusión en la práctica, el enfoque aún está muy centrado en la discapacidad y en los modelos de integración. Es decir, no todos los estudiantes eran considerados desde su diversidad cultural, social o educativa. El sistema aún no se transformaba completamente. Aún así, en este periodo se introducen elementos fundamentales de la educación inclusiva, como los apoyos pedagógicos, los ajustes de la enseñanza y la importancia de participación activa de todos los estudiantes. En el periodo 2013 al 2024, la educación inclusiva se ha consolidado como un derecho fundamental respaldado por diversos marcos normativos internacionales y nacionales, orientados a garantizar el acceso, la permanencia y la participación de todos los estudiantes sin discriminación. A nivel global, instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU en el 2006 y los lineamientos de la UNESCO han promovido la adopción de políticas educativas inclusivas. En el contexto colombiano, este enfoque ha sido fortalecido mediante las normas como la Ley 1618 del 2013, que establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el decreto 1421 del 2017, que reglamenta la atención educativa a esta población bajo un enfoque inclusivo. Durante este periodo comprendido, del 2013 al 2014, 24, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva ha reflejado avances significativos. Avances significativos en la consolidación de un sistema educativo más equitativo. Se han desarrollado estrategias orientadas a la atención de las poblaciones diversas, incluyendo las comunidades étnicas, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Asimismo, la política del Plan Nacional Decenal de Educación del 2016 al 2026 han reafirmado el compromiso del Estado con una educación de calidad, con enfoque inclusivo. Este proceso también ha estado influenciado por los factores contemporáneos, con la transformación digital y los desafíos derivados de la pandemia, los cuales han impulsado a la adaptación de las políticas educativas para responder a las nuevas realidades. En conclusión, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva nos dice que entre el 2013 y el 2024 ha estado marcada por importantes avances normativos programáticos, sustentados como la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que han permitido fortalecer el reconocimiento de la diversidad dentro del sistema educativo. No obstante, persiste desafíos de implementación efectiva de estas políticas, especialmente en lo relacionado con la formación docente, la asignación de recursos y la eliminación de barreras estructurales. En este sentido, resulta fundamental continuar consolidando acciones que garanticen no solo el acceso,
sino también una educación de calidad equitativa e inclusiva para todos. Muchas gracias. No me